Uf, la verdad es que estoy de resaca. Salud. Así que no sé hasta qué punto mi mente va a funcionar bien, ¿no? Para hablar de lo que quiero hablar. Estaba yendo por comida, dar una vuelta, aprovechando un poco el día, ¿no? Y estaba escuchando a Bowie, Under Pressure. Y he escuchado que a Bowie le gustaba leer a Dostoyevsky. Y creo que se nota en la música, ¿no? Es decir, estoy escuchando a Bowie y mi mente empieza a pensar en Dostoyevsky y en ciertas cosas que he aprendido leyéndolo. Y la verdad es que pienso que Dostoyevsky a mí personalmente me ha ayudado mucho a entender lo que está pasando en el mundo y cómo entender, ¿no? Cómo funciona el mundo y cómo funcionamos los humanos, cómo actuamos, por qué decidimos las cosas que decidimos y estas cosas. Se supone que no puedo fumar aquí, ya lo siento. Y Dostoyevsky era un escorpio. Y el escorpión, ¿no? Es un signo de agua. El agua, de alguna manera, guarda la memoria de todo lo que vive. Es decir, por ejemplo, han hecho experimentos en los que un científico probaba a impregnar el agua con palabras, ¿no? Es decir, hablaba al agua o le ponía música y estas cosas. Y el agua, las estructuras moleculares de la sal que había en el agua tomaban formas distintas según cómo se le hablaba y según qué música se le ponía y estas cosas. Así como nuestro cuerpo está en gran medida, sobre todo el cerebro, compuesto de agua. Creo que de alguna manera nuestro cuerpo tiene una forma parecida de actuar, ¿no? De tener la forma en la que la personalidad está dentro del cuerpo. Creo que es bastante acuática de alguna manera. Sobre todo a nivel emocional, ¿no? De alguna manera nuestras emociones están grabadas en nuestro cuerpo. Tenemos memoria que no es solo mental, sino que es física, es acuática. Y para entender el agua y para entender esto que estoy hablando sobre Dostoyevsky, porque me ayudaba a entender a las personas y al mundo, es que el agua fluye, ¿no? Es decir, el agua no se le puede forzar el camino, sino que de alguna manera el agua recorre el camino que le es natural. Y hay que ser muy inteligente para saber dirigir el agua. Es decir, no puedes luchar contra su naturaleza, tienes que ir con su naturaleza, tienes que fluir con ella. Y creo que así es con las emociones humanas y con la memoria humana. Es decir, uno no puede forzar su personalidad, no puede forzar sus memorias, no puede forzar su estado emocional. Uno no puede cambiar si primero no acepta cómo es su cuerpo emocional y su personalidad y su estado interno, ¿no? Y creo que viendo los movimientos que está habiendo en la humanidad, ¿no? Todo este rollo de la izquierda y la derecha y estas cosas, ¿no? Se nota que estamos intentando forzar las cosas con bastante inconsciencia. Porque, por ejemplo,
después de la revolución sexual de los años 60 y la revolución sexual que sigue habiendo, ¿no? El cuerpo humano ha entrado en un estado de pánico porque no sabe controlar esas emociones profundas que mueven al animal que somos, ¿no? Emociones muy acuáticas, emociones que no se pueden controlar, emociones sensuales, emociones que tienen que ver con el placer, con el dolor, con un sentido muy natural y animal de lo que es ser humano, ¿no? Y la mente, el ego humano, que el ego, tal y como yo lo entiendo, es la noción que tenemos de nosotros mismos y del mundo de alguna manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, si te miras al espejo, te reconoces y sabes que eres tú, ¿no? Y tienes una sensación de, sí, este soy yo, esto es el ego. La cosa es que el ego no es real, porque tu noción de ti mismo es una memoria y no es completa. Y de hecho no puede predecir exactamente lo que eres, porque muchas veces hacemos cosas que nos sorprenden a nosotros mismos y realmente no nos conocemos. Es decir, el ego es un mecanismo que es necesario, ¿no? Porque tenemos que saber algo de quiénes somos, pero no es real, es parcial, es una ilusión de alguna manera. Y el hecho de que la noción que los humanos tenemos de quiénes somos, que es lo que dicta cómo creemos que tenemos que hacer las cosas, está intentando controlar lo que verdaderamente es el humano. Es una fachada de madurez que realmente es una forma infantil de ser. Y creo que el feminismo y estas cosas que son, yo creo, una respuesta natural al dolor que está grabado en el cuerpo humano después de años y años y años de dolor. Y no porque el humano sea malo. Y yo, por ejemplo, no creo tanto que en el patriarcado y estas cosas de la manera en la que se cree, yo lo veo de otra manera muy distinta, ¿no? Pero es verdad que el humano, al crecer en este mundo durante miles de años y millones de años de ser un animal y desarrollar conciencia, todo el dolor que está en el cuerpo es un dolor que quiere ser expresado. Y el hecho de que se haya expresado en movimientos como, pues eso, el feminismo en este caso, ¿no? Quiero centrarme más en el hecho de del despertar sexual del humano, más que en un movimiento político. Pero sí, el despertar sexual del humano, el despertar de la libertad humana, en estos términos de placer, que son ámbitos en los que se ve muy claro cuál es la naturaleza humana primordial, ¿no? Y natural. Ha dañado al ego humano, porque el ego humano no estaba preparado para verse desnudo, para verse con sus sombras y sus luces, sus lados oscuros y sus lados luminosos. Y este ego está intentando controlar esto, porque quiere que las cosas sean de cierta manera. La cosa es que, sobre todo para que las cosas no vayan mal, ¿no? Pero la cosa es que para que las cosas sean de cierta manera, tienes que aceptar como son, ¿no? Es decir, no puedes luchar contra la naturaleza humana y creer que vas a conseguir lo que quieres. Si quieres conseguir lo que quieres, tienes que jugar con tu propia naturaleza, con tu propia energía, con tu, en este caso, energía sexual, ¿no? Y claro, estaba hablando de Dostoyevsky, Escorpio. Escorpio es exactamente esto, ¿no? La energía sexual. Y en las novelas de Dostoyevsky muchas veces se encuentran personajes que, ¿cómo decirlo? Tengo algo de sed. Por ejemplo, en Los hermanos Karamazov se explora esta idea de la que hay un crimen y no se sabe quién es el culpable, ¿no? O no se sabe quién es el culpable en el caso del crimen, ¿no? Incluso encuentran al culpable, pero no se sabe quién es el verdadero culpable del crimen, porque la manera en la que las circunstancias se han desarrollado son mucho más complicadas que simplemente apuntar a un culpable y decir, ha sido él. Porque de alguna forma
el flujo de las circunstancias y la presión que estaba involucrado en el hecho de que sucediese lo que sucedió en la novela, ¿no? Este crimen, este asesinato, es mucho, mucho más complejo que simplemente decir este es el culpable. Y de hecho tiene mucho, mucho más que ver con la manera en la que todos han contribuido en no permitir que una situación se libere, ¿no? De alguna forma, que las emociones de una situación se liberen, por lo que esas emociones se liberan en un punto, el punto más débil de la circunstancia. Y creo que como humanidad, las cosas que vemos suceder, los crímenes que vemos ante la humanidad, lo que está sucediendo en Irán, lo que sucedió en Palestina, lo que está sucediendo, que ahora parece que es pasado, pero sigue sucediendo. Y todas estas cosas, puedes pensar que el culpable es uno, pero de alguna manera no hay nadie que no sea culpable. Y esto es de lo que hablaba el cristianismo en su época, ¿no? Es decir, todos cargamos con la cruz de alguna manera. No es el hecho de que Cristo, lo que Cristo simbolizaba de alguna manera es el hecho de que todos somos Cristo y todos lo hemos matado. Por lo tanto, todos somos culpables del mayor pecado, de alguna manera, ¿no? Y aceptar eso es de alguna manera lo que nos libera, porque comprendemos que sí, comprendemos la manera en la que nosotros mismos estamos cometiendo esos crímenes sin darnos cuenta, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra vida, de formas sutiles, de formas que quizás no son tan claras, tan egoicas, ¿no? De haces esto y sucede esto, sino que son mucho más sutiles, acuáticas, sensuales. Y creo que comprender estas cosas, investigar de esta manera el alma humana, ¿no? Investigarla con curiosidad sobre su bien y su mal, porque el alma humana es algo muy complejo, que no es solo... no se compone solo de bien y mal, sino que sus fuerzas son varias y una emoción que puede ser muy mala en cierta circunstancia y puede hacerte cometer un asesinato, por ejemplo. En otra circunstancia puede ser lo que te salve, ¿no? Un miedo, un enfado, lo que sea. Y creo que comprender todo esto puede ayudarnos a comprender esta forma del agua, esta forma de la naturaleza sexual del humano, la naturaleza animal del humano. Nos puede entender, o sea, nos puede ayudar a entender que, por ejemplo, hablando de la naturaleza animal, podemos pensar que es más tierra que agua, ¿no? Que al final, bueno, los cuatro elementos forman parte de quienes somos. Tenemos fuego dentro, tenemos aire, tenemos tal y cual. Pero bueno, ahora que estoy hablando del agua específicamente y de esta energía escorpiana, la energía escorpiana es donde suceden las transformaciones. Es donde sucede el cambio. La energía escorpio también está relacionada con la muerte y estas cosas, ¿no? Porque lo hecho no se puede deshacer, queda grabado en la memoria. Entonces, comprender la manera en la que fluye esta parte de nuestra propia naturaleza, el agua que somos, y tener una buena relación con esta energía, puede ayudarnos a realmente evolucionar como humanidad y a crear transformaciones reales, no solo superficiales, que contentan al ego, pero no dejan cambio real y no transforman verdaderamente el alma, ¿no? Y con todo lo que está sucediendo, con las filas Epstein y estas cosas, por ejemplo, algo que pienso es que todos somos culpables. Y es que es muy fácil señalar a las personas que han cometido actos brutales, pero ¿quién te hace pensar que no harías lo mismo en su situación si tuvieses el poder y la posibilidad? Suena brutal, pero es verdad. Es decir, los humanos no conocemos realmente nuestras profundidades. Y en estas profundidades hay muchos monstruos. Y pensar que la maldad del mundo hay que combatirla y estas cosas, ¿no? Tiene sentido, pero no vamos a poder hacer un cambio real en el mundo si no aprendemos a tener cierta maestría sobre nuestra propia energía, y sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias emociones, sobre nuestra propia agua. Y ahora que está pasando lo de Epstein, por ejemplo,
Es muy fácil pensar, ¡ay, qué malos son! Deberíamos de cambiar las cosas, pero ¿hasta qué punto estamos siendo coherentes con nosotros mismos en nuestra propia vida, ¿no? Es decir, todo eso parece que es una distracción más que otra cosa, que nos apunta, que nos distrae de lo que verdaderamente podemos hacer para hacer el mundo un lugar mejor. Cosas más pequeñas, cosas más sutiles quizás, ¿no? Que luego pueden llevar a cambios grandes. O incluso cambios grandes, pero que no vengan solo desde el ego, desde la superficie de vamos a juzgar a Trump y ya está, ¿no? Porque si no, otro tirano va a ser el siguiente rey. Y los asesinatos van a seguir ocurriendo, la maldad va a seguir ocurriendo y estas cosas. En vez de eso podemos aprender del alma humana, de su sombra, de sus profundidades, de lo que se oculta bajo la superficie, más allá de lo que conocemos, porque el alma humana es tan vasta como el cosmos. El cosmos entero existe dentro de cada uno de nosotros de alguna manera. Y cómo nos relacionamos entre nosotros mismos con ese cosmos crea más transformación que cualquier acto superficial que creemos que va a cambiar el mundo. Pero luego, claro, una vez sucede ese cambio interno, uno tiene que actuar en consecuencia, ¿no? Y no solo pensar que ha cambiado. Es lo mismo al final, ¿no? Es decir, para que el alma humana sane y se libere de sus propias sombras, porque tenemos sombras que nos tienen atrapados. Creo que uno de los mejores pasos que podemos hacer es el pequeño acto de amor, de permitirnos ser tal y como somos, con nuestras luces y sombras, dejar de reprimirnos de alguna manera, ¿no? Y no por ello actuar cualquier emoción, pero permitir que las emociones que tenemos sean como son, para así tener maestría sobre ellas, maestría real. En mi caso, he estado pasando por cosas bastante complicadas últimamente, porque los cambios que he intentado implementar en mi vida para ser una mejor persona me han mostrado todas las partes de mí que no me gustan. Y parte de mí ha intentado crear una especie de cambio superficial, pero me he dado cuenta de que no, de que si quiero realmente implementar un cambio real en mi vida y hacer que las cosas sean mejores para mí, para mis seres queridos y para el mundo que me rodea, ¿no? Tengo que entrar profundo dentro de mí, aceptarme tal y como soy, ¿no? Pero no solo superficialmente. Y permitir que el agua de mi propia alma me guíe, me enseñe lo que me tiene que enseñar para aprender lo que tenga que aprender. Porque en el fondo, como animales que somos, no tenemos control sobre la vida. No tenemos control ni siquiera sobre nuestro propio cuerpo. Pero tenemos la capacidad de tener una buena relación con nuestro propio cuerpo, y con nosotros mismos y con la vida. Con ese acto de amor que he dicho, ¿no? De primero permitir sernos como somos, nuestras fuerzas sexuales, nuestras emociones negativas, nuestras emociones positivas desbocadas, las partes de nosotros sobre las que no tenemos control. Permitir que sean como son. Y aprender a convivir con esas fuerzas de una manera más sana. En vez de negarlas y reprimirlas como hemos hecho durante miles de años, que es lo que ha llevado a lo que está sucediendo ahora, tanto con Epstein como en Irán, como en Palestina también, ¿no? Al final, el humano que no se conoce a sí mismo es muy fácil de ser manipulado y de ser engañado por cualquier tipo de programa superficial sobre si vamos a matar a estos porque son terroristas. Son los culpables de nuestros problemas. Supongo que en este vídeo quería hacer un acto de explorar mi propia madurez, ¿no? Por lo menos la madurez que estoy empezando a, a desarrollar poco a poco. Porque
Si soy sincero, no soy muy maduro. Soy bastante infantil en muchos sentidos y actúo de formas que muchas veces no comprendo. Pero he aprendido que no es a través de reprimirme y reprimir esas cosas como consigo realmente, como he dicho mil veces, una transformación real y una maestría sobre mí mismo, sino que es a través de permitirme ser como soy, que puedo crear un cambio real, un cambio maduro en mi vida. Y creo que es una buena dirección que podemos tomar como humanidad si queremos liberarnos de las sombras que nos tienen atrapados. Así que os recomiendo leer a Dostoyevsky si os renta todo este tipo de pensamientos, ¿no? Porque al final de ahí he aprendido un poco, o de ahí he visto un poco todo este aspecto, y el tomarme el tiempo en leer estos libros es lo que me ha permitido mucho comprender estas transformaciones que suceden en mi interior casi sin darme cuenta, ¿no? Casi de una forma animal o acuática, sin que tenga realmente control sobre ellas. Así que gracias a Bowie por traerme estos pensamientos hoy. Y gracias a vosotros por escuchar. Eh, Espero que os haya inspirado algo. Chao.